Bueno, continuando con este ciclo que hemos inaugurado hace ya un poco más de un mes de la solución liberal y contando con el aporte extraordinario de Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires, vamos a volver a conectarnos con él, ya lo tenemos en línea. Hola Agustín, un gusto saludarte, ¿cómo estás? En principio, Hola, muy bien, un placer, Rubén, charlar contigo. bien, te agradecemos mucho de que has tenido que prácticamente salir de una reunión para cumplir con tu obligación sobre la Así difusión es. del liberalismo, pero bueno, se da y se da, es muy importante para nosotros tu colaboración al respecto. Y te propongo, porque hemos ya recorrido, ¿no es cierto?, los orígenes, la institucionalización del liberalismo, la aplicación en los países más desarrollados del mundo, pero hay temas que son muy importantes, como por ejemplo la concepción que tiene el liberalismo del Estado mínimo, así como el socialismo la tiene del Estado máximo, el liberalismo a través de sus exponentes, a través de la historia, qué sé yo, von Hayek, Guy Sorman, el periodista francés, han hablado mucho sobre el Estado mínimo y me gustaría que nos ilustres sobre ese tema, el porqué, cómo se desarrolla, los inconvenientes que tiene el otro Estado que es máximo. Te escuchamos. Bueno, esa es una eterna debate que va a seguir, por supuesto, eternamente, ¿no? Los que defendemos el Estado mínimo nos basamos en la idea de que que el Estado, la concepción que tiene, la por qué crear un Estado, es precisamente para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la vida, la libertad y la propiedad privada, y eso te va a permitir que cada uno busque la felicidad a su manera, siempre con un principio rector que es el que nadie puede iniciar la violencia. Entonces, ¿y cómo aseguras eso? Lo aseguras con un Estado que tiene que tener pesos y contrapesos, los checks and balances, como se hablan, y una ley que está por encima de cualquier persona, que es la Constitución. Es decir, que la ley está por arriba de todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Bueno, ahí viene la discusión de cuáles son las funciones primordiales que tiene que tener un Estado. La primera, por supuesto, es la defensa. Porque lo primero que tiene que hacer es consolidar un territorio y defenderte de que no vengan a invadirte de afuera. Es decir, ahí viene el ejército, digamos. La segunda es la seguridad, que para el respeto de la vida, la libertad y la propiedad de las personas necesitas tener un poder de policía, es decir, el monopolio legítimo de la violencia. Y junto con eso, la justicia, porque la justicia es la que resuelve las disputas. Que cuando hay disputas entre los ciudadanos, el árbitro es la justicia, y tiene que ser una justicia independiente. Entonces eso te generaría una primera etapa. Inmediatamente después surge la salud pública, porque con la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades y la gente que se incorpora al campo de las ciudades, sobreviene el hacinamiento. Una enorme cantidad de gente en un lugar requiere higiene, porque si no tenés un desarrollo de las enfermedades, cuando se multiplica la basura, cuando no hay un buen sistema de recolección de basura, tenés problemas muy graves, como puede ser incluso un experimento libertario en Estados Unidos que terminó muy mal, porque acumulaban basura, no había un buen sistema de recolección y tuvieron una invasión de osos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tuvieron que recurrir después a volver a la idea de un sistema de recolección y demás. Y el cuarto punto, que surge por la movilidad social, la necesidad de facilitar la movilidad social ascendente, es la educación. Y ahí tenés lo que sería un Estado mínimo, digamos, para lo que fue en la segunda mitad del siglo XIX, lo que fue en Argentina la época donde por un lado estaban los liberales y por el otro lado estaban los republicanos, que tenían algunas diferencias, pero tenían muchas cosas en común. La diferencia básica es que los republicanos creían que los ciudadanos y sobre todo los gobernantes tenían que desarrollar la virtud republicana. Y los liberales son más escépticos y creen que los ciudadanos son lo que son. No tenés que pretender que sean algo diferente de lo que son, y entonces tenés que tratar de garantizar, digamos, que los intereses vayan en función digamos, de garantizar que cada uno, sabés que cada uno va a buscar su propio interés y por lo tanto que estén compensados los diferentes intereses de la sociedad. Y por eso son los checks and balances y demás. Y después empezó a surgir ya más el avance del Estado, más allá de lo que pretenden los liberales, empezó con la idea de la intervención del Estado frente a lo que llamaban las fallas del mercado. Por ejemplo, las recesiones. Entonces, cada vez que venía una recesión,
los que están en favor de acrecentar el tamaño del Estado buscaban inmediatamente que haya un rol adicional, que era tratar de eliminar las crisis, o por lo menos suavizar las crisis que puede tener un ciclo económico. Y después venían también lo que son llamadas las externalidades, que no están incorporadas en el sistema de precios. Entonces ahí tenés otra segunda función, que es tratar de internalizar lo que no está incorporado, por ejemplo, la polución. De ahí vienen las reglas de no poder tirar las cosas al río, porque estás arruinando las aguas para los que están más abajo, y un montón de cuestiones. Y después los bienes públicos, que algo ya hablamos con el tema de la salud pública y con el tema de, por ejemplo, la educación. La idea sería, hay una parte de la educación que es individual y que te sirve a cada persona, que es para tu capacitación, para desarrollarte, para poder tener mejores accesos a trabajos mejores, de mayor calidad, etc. Pero también hay una parte de la educación que repercute en toda la sociedad. Es decir, una sociedad educada, por el hecho de que los demás sean educados, te conviene a vos también, porque no tiran la basura en la calle, porque respetan, porque no roban, porque la propia educación hace que la gente se dé cuenta que ni siquiera le hace bien a cada uno, ¿no? O sea, el robo hace daño a todos. Al que lo produce también le hace daño. Es decir, un nivel de educación elevado que hace una sociedad más sofisticada, más fácil, más integrada, un poco como son los países nórdicos que todos admiramos, ¿no? Entonces ahí viene la tensión. El problema es que ese estado benefactor que se fue desarrollando creció demasiado. Y por supuesto, para financiarlo tenés que aumentar los impuestos. Y esa es la parte que los liberales no estamos de acuerdo. Los niveles de los impuestos tienen que ser los mínimos posibles. Y después finalmente tenés el resultado económico. Que si tenés un exceso de impuestos, te termina complicando la economía, y los países que ya tienen un nivel de gasto público que supera el 40%, dejan de crecer o crecen muy poquito. Entonces tenés ahí una especie de tensión entre, si sos un país rico y luego de que sos rico, más adelante en el tiempo, aumentás los impuestos y tenés un estado benefactor, no es tan grave como pretender hacerlo cuando tenés ingresos bajos como la Argentina. Si Argentina tiene un gasto público arriba del 40% y no crece, te quedás siempre siendo un país pobre. Si en cambio los suecos o los dinamarqueses o los noruegos gastan mucho dinero pero ya son ricos, no crecen rápido, crecen muy poquito, pero ya son ricos, se mantienen ese nivel de riqueza. Por eso esa tensión creo que va a existir siempre, pero del lado de los países que todavía tienen ingresos medios o bajos, claramente no tiene ningún sentido buscar un Estado grande porque dejas de crecer. Claro. Ahora, así el problema que uno ve, yo a la edad mía, que ya tengo un recorrido muy amplio, es que el Estado, en comparación con la actividad privada, las empresas, por ejemplo, cambian de acuerdo a cómo cambia el mercado. En cambio, el Estado no cambia, sigue en la misma tesitura. Hace 50 o 100 años el Estado sigue con ese poder total que le da al político que está arriba, y como sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente, y cuando no tenés establecida una justicia como corresponde, fíjate que hoy, después de 18 años, la justicia argentina resolvió el problema de la valija de Antonini Wilson. ¿A vos te parece que eso es, hay justicia en la Argentina de esa manera? Entonces, cuando la justicia no actúa y el hombre que está arriba en el poder, en el Estado, se corrompe, no hay forma de arreglarlo. Yo no sé qué opinión tenés al respecto. No, es correcto lo que decís, y de hecho surgió toda una nueva escuela económica, que es la escuela del public choice, que surgió también en Chicago, que es la escuela de la opción pública, que lo que trata de hacer es comprender cómo funciona el Estado. Porque así como en el sector privado una persona busca su propio interés, si esa persona ingresa al Estado, sigue buscando su propio interés. Y ahí está el problema. Entonces, cuando una persona es un empresario privado, su interés es que gane el dinero la empresa de la cual es el dueño. Pero si esa persona entra a una empresa pública, que pareciera un oxímoron, porque no puede haber tal cosa como una empresa pública, el problema es que no busca que la empresa gane plata. Lo que busca es él ganar plata. Entonces, ahí tenés la tensión de los intereses personales contra el Estado. Entonces, uno cree, o algunos pueden creer, como los republicanos creían, que la persona que ingresa al sector público entonces pasa a ser una especie de ángel. Y los liberales decimos, los ángeles no existen. Si existieran los ángeles, ni siquiera necesitaríamos Estado. Entonces, simplemente sabemos que las personas que ingresan al sector público
siguen buscando su propio interés. Y ahí empezás a entender, por ejemplo, la lógica de cómo funciona el Estado. Y la lógica que tiene el Estado, a diferencia del sector privado, es que te conviene, por ejemplo, a un secretario, a un director general, a un ministro, tiene mayor poder cuanto más gente tiene abajo. Entonces la lógica del Estado es crecer permanentemente. Y si vos mirás cualquier Estado del mundo, vas a ver que la lógica es que va creciendo permanentemente. Y que tiene una secretaría que tiene por lo menos abajo 2, 3 o 4 direcciones generales. El director general, para justificar su puesto, quiere tener abajo de él tantas personas. Entonces todo empieza a crecer. Y solamente empieza a haber una reestructuración cuando viene alguien con una idea muy clara de que tiene que hacer una reforma del Estado para reestructurarlo y hacerlo chico. Entonces tenés un ejercicio que puede ocurrir, como en Nueva Zelanda con Ruth Richardson, que viene alguien que finalmente poda el Estado o directamente arranca de raíz una cantidad de funciones que no tiene que hacer el Estado, porque si lo podás es peor, porque después crece más rápido todavía. Hay que arrancar las funciones que no tiene que hacer el Estado y, como hacía el general de Gaulle, cerrar los edificios y venderlos. Porque si no, la otra lógica del Estado es que si tenés un edificio público, se llena de personas. Esa es la lógica, hay que entender cómo funciona la lógica del interés personal cuando la persona ingresa al Estado. Por supuesto, está toda la discusión del interés general. Entonces, Rousseau hablaba de la voluntad general, pero a partir de ahí surgieron todas las dictaduras, o por lo menos algunos pueden decir que influyó para justificar los populismos, las dictaduras, el líder que representa, entre comillas, la voluntad general. Tal vez habría un interés general, pero que nadie sabe exactamente cuál es, porque lo que cada uno sabe es cuál es su propio interés. Y aún es difícil saber a veces cuál es tu propio interés. Es decir, es todo un debate. Con lo cual es muy complicado, muy difícil lograr conciliar todos estos intereses. Y por eso es que los liberales vamos a buscar siempre tener un Estado muy pequeño. Porque la lógica te hace pensar que una vez que entras al Estado hay una colisión entre el interés personal y el interés general. Mientras que en el sector privado, y esto es lo que demostró Adam Smith, buscando tu propio interés, lográs el bienestar general. Entonces, eso es lo que se rompe cuando ingresás al Estado, porque la lógica de toma de decisiones es diferente. En lugar de tomar decisiones por el precio, haciendo la demanda y la oferta, y cada uno va pagando con su dinero lo que quiere, y si te tratan mal, le sacás el dinero. En el Estado no es así. La empresa estatal funciona mal, pierde plata, y lo que hace es llamar al ministro para que le mande más dinero. Y eso aumenta el déficit fiscal y aumenta los impuestos. Y los impuestos no son voluntarios. La gran diferencia es que en el sector privado las decisiones son voluntarias. Y en cambio en el sector estatal las decisiones no son voluntarias. Estás introduciendo la violencia de alguna manera, porque los impuestos requieren de la violencia, requieren finalmente un juez, un policía que te pone preso si no pagas los impuestos. Y si no, la gente no pagaría los impuestos. Es tan simple como todo eso. Y lo mismo las regulaciones, tienen que hacer cumplir las regulaciones. Las regulaciones tienen que ser lo menores posibles y lo más cercanas a las que existirían si hubiera un total libre juego voluntario. Por ejemplo, manejar por la derecha en lugar de por la izquierda, porque si no nos ponemos de acuerdo nos chocamos y el tráfico sería un despelote. Entonces, esas son reglas de juego que todos aceptamos libremente porque nos parecen razonables. El problema está cuando las reglas no son razonables y las ves todos los días. Fíjate en la calle, cuando vos cruzás un cartel que dice máxima 20 kilómetros por hora y todo el mundo pasa 60. ¿Qué te está diciendo? Que ese cartel está mal puesto. ¿Sí? Que en su momento Menem hizo eso, aumentó las velocidades porque dijo, los autos han mejorado permanentemente, por ejemplo, todos los frenos, el sistema de ABS y demás. Entonces lo que ocurría es que nadie andaba con máxima 80 en las rutas. Mejorabas las rutas, ponías autopistas y aumentabas la velocidad a 130 y entonces la gente respeta el máximo de velocidad. Entonces hay permanentemente una tensión y tratar de buscar cuál es ese estado mínimo que te genera la mejor solución posible. Está bien. Con la aparición de Milei en el concierto político argentino, han aparecido 3 palabras que me gustaría que vos marques las diferencias, que son anarquía, anarcocapitalismo y minarquismo. Porque mucha gente dice, no entiendo todavía las diferencias, qué es lo que valora este chico y qué es lo que no. Anarquismo, anarcocapitalismo y minarquismo. Bueno, hay un libro que les recomiendo leer que se llama Anarquía, Estado y Utopía, de Robert Nozick, que trata precisamente del tema. Entonces,
el Estado anarcocapitalista sería un Estado, sería la ausencia del Estado en realidad, una sociedad anarcocapitalista, donde lo que tendría son regulaciones que surgen simplemente de manera voluntaria, como puede ser un partido de fútbol, cumplimos las reglas, o vas a boxear con las reglas del Marqués de Queensberry, y no es que te lo impone ningún Estado, sino que simplemente a veces vos adherís a un club que toma esas ideas, pero no hay nadie que te lo impone con la violencia. Después puede haber un referee que te saca de la cancha, pero esas son las reglas de juego que vos admitiste. Entonces, eso sería un estado de anarquía. El problema que tiene eso es que es una aspiración, es un deseo, es algo a lo que podés llegar y tal vez vamos a esperar 500 años en que la sociedad evolucione hasta ese nivel. Mientras tanto, lo que te ocurriría, y es lo que muestra Nozick, sería una batalla de las agencias de seguridad privadas. Habría agencias de seguridad en un estado anárquico, pero serían privadas. Pero cuando vos empezás a pensar cómo funcionaría, y tratás de imaginarte cómo funcionarían esas agencias de seguridad, tenderían a tener monopolios regionales, como ocurre con las mafias, Don Corleone, como ocurre con los narcotraficantes. O sea, en un lugar vos tenés la persona que te protege y te cobra. Las mafias, por ejemplo, te cobran 10% por la protección de tu local y le pagás 10% de las ventas, lo cual es más barato que el Estado, entre comillas, ¿no? Pero lo cierto es que no funciona, porque la pregunta, y te cierro con esto, es ¿quién te defiende del mafioso? Está bien. Y esa es la parte que no hay forma de solucionarlo. Por eso no funciona y terminás volviendo a la minarquía, que sería este estado mínimo del que hablamos al principio. Agustín, me acaban de mandar una carta documento del canal amenazándonos que nos cortan la luz si no paramos en este momento, porque nos recontrapasamos como siempre. Así que te propongo lo siguiente. Dale. El próximo miércoles arrancamos el bloque con anarquismo, anarcocapitalismo y minarquismo para recuperar un poco lo que vos dijiste ahora y ponernos en instancias, porque hay mucha confusión. Y también hay mucha confusión, sobre todo en el interior del país, de mucha gente que se cree liberal y siguen siendo conservadores. Es un tema que también va a haber que aclararlo. Lamento mucho tener que cortar, Buenísimo. pero si no, nos van a matar acá. Te agradezco mucho. Un gustazo enorme. Y nos encontramos el próximo miércoles. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego.